Bienvenidos a nuestra quinta sesión de Liderazgo Integral. Quiero comenzar diciéndoles que cuando sepan cuál es tu por qué, entonces tu qué tendrá más impacto. Hoy vamos a hablar de cómo redescubrir nuestro porqué del discipulado en la Iglesia Central, ¿no? Redescubrir entonces ese porqué en cada área del discipulado de la Iglesia es el primer paso para crear un sistema de discipulado intencional en la Iglesia. Por ejemplo, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se relaciona el trabajo que haces en el voluntariado del ministerio infantil, en el comedor de los sábados, con el discipulado? ¿Cómo relacionás tu trabajo dentro de este ministerio un día sábado mientras atendés a los chicos que vienen al comedor? Creo que una de las cosas que necesitamos apuntar y afinar justamente los objetivos que tenemos es tener la capacidad de, primero, tener gente, pero segundo, capacitar al personal del comedor infantil y a los voluntarios del comedor infantil, que usualmente atendemos como a ellos, a los chicos que vienen, como algo natural, algo normal, porque lo venimos haciendo por muchos años, pero ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Cuál sería la intencionalidad de tenerlos con nosotros y de nosotros interactuar para generar que ellos se acerquen al camino del Señor, conozcan a Jesús, sean discípulos de Cristo? Eso implica capacitar no solamente el manejo de alimentos, no solamente capacitar cómo manejar a niños que pudieran ser traviesos, sino capacitar a nuestros voluntarios para que puedan llegar a tocar el corazón de la gente, para que generen un interés, para conectarse a la iglesia como comunidad de fe y conocer a Jesús, y más allá de eso, ser discípulos comprometidos de Jesucristo. Entonces, todo este sinfín de detalles que cada sábado tenemos que atender, no puede pasarse por alto el discipulado con ellos. Por años simplemente el comedor, por ejemplo, ha sido como una obra de bien social para nuestra comunidad y la situación en riesgo que tienen nuestros vecinos de los barrios aledaños, pero queremos avanzar a algo más. No solamente darles de comer, sino que ellos puedan conocer a Jesús a través del comedor infantil y que luego, como dice la palabra, cuando sean viejos no se aparten del camino del Señor. Esto nos lleva entonces a ser intencionales en seleccionar, en capacitar, en discipular al voluntariado del comedor y aún darle proyección para que los padres y los niños que llegan a la iglesia puedan conocer a Jesús y convertirse no solamente a Cristo, sino en discípulos de Cristo. Ahora, en la medida que nosotros redescubrimos el porqué del comedor infantil, lo podemos conectar intencionalmente con el discipulado. Y tal vez pronto nos vamos a dar cuenta de que la función del comedor tiene un propósito más profundo que alimentar a los chicos, sino que toma un carácter significativo nuestra tarea de hacer discípulos para Cristo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasará si nuestras solicitudes para ocupar personal, para ayudar, ser voluntarios los días sábados en el comedor infantil, pasa a ser un reflejo profundo de nuestro sentido del porqué de la Iglesia Central, de por qué formamos discípulos? Si tomamos el comedor como una herramienta para captar gente y proyectarlas a ser discípulos de Cristo. Por ejemplo, en el anuncio para solicitar voluntarios, yo lo pondría en estas palabras. En la Iglesia Central, nuestra misión es hacer discípulos de Jesucristo que transformen el mundo que les rodea. Y cuando te anotes para formar parte del equipo de voluntarios del comedor, estarás unido
a Dios en el propósito de amar a los niños, de nutrirlos, pero no solamente pensar en darles de comer, sino expresarles la gracia de Dios para ellos y ayudarles a conocer a Jesús, crecer y madurar en la fe. ¿Se imaginan la diferencia? Ahora escuchen esto. Y gracias a tu servicio en el comedor, el padre o la madre de los chiquitos que vienen a comer con nosotros los sábados tendrán un acercamiento a la iglesia. Se les invitará a participar en los servicios de culto semanales. Yo sé que ustedes, los voluntarios, hacen un esfuerzo para esto, pero tenemos que intencionar cada semana el impacto en esas vidas que tocamos los días sábados, que Dios nos permite ministrar a ellos. Gracias por colaborar en la formación de nuevos discípulos a través del comedor infantil. ¿Se dieron cuenta cómo cambia? Simplemente un formulario para reclutar voluntarios para el día sábado está bien y ya lo comprendemos. Pero imagínense la motivación, cómo cambia. No solamente venís a dar un servicio que podés hacerlo aquí o en cualquier ONG del mundo, sino que venís a dar un servicio a la comunidad para que se conecten con Jesús y luego puedan ser discípulos de Cristo. Ahí estamos redescubriendo el porqué de un discipulado intencional a través de lo que somos y de lo que hacemos como iglesia. Y lo comunicamos en todo lo que hacemos. No solamente el comedor, sino que la niñez, la adolescencia, la juventud y todas las fuerzas vivas de la iglesia conectadas a este discipulado integral. Entonces, podríamos pensar en un producto final. Si después de 2 o 3 años o meses, las personas que conectamos con Jesús terminan siendo discípulos de Cristo y ciudadanos del reino de los cielos. Si nosotros aprendemos a conectar con el porqué de la iglesia, todo lo que hacemos, entonces vamos a encontrar que se genera un movimiento constante de gente hacia Jesús, que nos remonta a los inicios de la Iglesia Central. 80 años atrás, cuando los misioneros llegaron a Costa Rica y establecieron la obra aquí, este era el propósito: formar gente que se transforme en discípulos, que discipulen a otros y que extiendan el mensaje de Jesucristo en toda Costa Rica. Ese mismo movimiento que tuvo su inicio hace 80 años y estuvo presente y está presente en los ministerios y en los comienzos de la Iglesia Central, aún hoy nos tienen que inspirar, nos tienen que mover a cada uno de nosotros hacia generar una acción para que todos los que se conectan con la Iglesia terminen conectados con Jesús y siendo discípulos de Cristo. ¿Qué tal si hacemos una pausa aquí y pensamos en cada rol en el ministerio de la Iglesia? Vuelvo y repito, todos los ministerios, desde la niñez hasta la ancianidad. Tenemos que redescubrir nuestro porqué. ¿Por qué estamos? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe Central Kids? ¿Por qué existe LEAD? ¿Por qué existe Jóvenes Central? Y comprender cómo se relaciona ese porqué con nuestra misión de hacer discípulos. Y como en todas estas semanas, les dejo 3 preguntas para contestar y a propósito espero que todos la contesten. Primera pregunta: actualmente, ¿cuáles son los roles o ministerios en la iglesia y cómo se conectan con la tarea de hacer discípulos? ¿Conocés los ministerios de la iglesia y qué están haciendo para conectar a la gente con Jesús? Segunda pregunta: ¿de qué manera puedes ayudar a otras personas a redescubrir su porqué desde la perspectiva de un discipulado integral? ¿Estás logrando el objetivo? Tercero, ¿en qué maneras puedes ayudar a otras personas a conectar sus roles, sus funciones con la tarea de hacer discípulos? Espero sus respuestas. Que el Señor les bendiga. Hasta la semana próxima.